Vamos a seguir entonces con este tema, ya que algunos se han comunicado conmigo diciendo de que quieren que se les explique más profundamente este tema. Si a usted le interesa, entonces quédese. Voy a ir despacio, con mucha diligencia. No voy a explicar este tema rápido. Incluso voy a hacer varios videos porque no lo voy a poder explicar todo en este video. Este video solo me da 10 minutos aquí en TikTok. Si a usted no le importa, pues entonces obviamente usted va a pasar al siguiente video. Empezamos. Eh, Uno de los versículos que la gente que no están de acuerdo con el pastorado femenino o no están de acuerdo que la mujer sea pastora, uno de los textos que ellos usan, eh, en el cual hacen un hincapié, obviamente, en ese texto, es el texto que se encuentra en 1 Timoteo 2:12. Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eh, Uno de los argumentos más grandes que usan los que atacan el pastorado de la mujer eh, es este texto, este argumento. Y ellos dicen que como Pablo no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio, entonces la mujer no puede ser pastora. Ese es el argumento. Pero al parecer ellos saltan unos puntos muy importantes cuando se viene a la interpretación correcta de la Biblia. Unos puntos muy importantes. ¿Cuáles son? Bueno, tienen que ver con lo que se le conoce como la regla del pensamiento, ¿verdad? Y una de las leyes o una de las reglas que están en esa ley del pensamiento son la ley o es la ley de la contradicción o no contradicción. Por ejemplo, si ellos dicen que Pablo está dejando en claro que la mujer no puede ser pastora porque no puede enseñar ni tener dominio sobre el hombre, hasta tal punto de que se vuelve indecoroso, como dice Pablo, si no estar en silencio, entonces no puede Pablo decir en otra carta que la mujer sí puede hablar en la congregación. Por ejemplo, 1 Corintios 11:5, Pablo dice, pero toda mujer que ora y profetiza. Ahora, Pablo no podría decir eso bajo la ley de la no contradicción porque los textos se destruyen uno al otro. O sea, Pablo terminaría refutando y destruyendo los que antes había edificado bajo la ley de la no contradicción. Si nosotros interpretamos y sacamos de su contexto los textos como hacen la gente que dicen que la mujer no puede ser pastora. Por un lado tienen a Pablo diciendo que la mujer está en silencio y por otro lado tienen a Pablo diciendo que la mujer puede hablar. Ahora, la ley de la no contradicción o contradicción dice que una proposición no puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo. Si Dios en verdad está diciendo que no permite a la mujer hablar en la congregación, si no están en silencio, como dice el texto, entonces no puede Dios decir después que permite que la mujer hable en la congregación. Eso sería contradictorio. Dios sería un Dios de confusión. O tal vez se equivocó. Y por un lado dijo una cosa y por otro lado dijo otra. Cosa que ni que tengo o no tengo razón. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que se equivoca. No es un Dios de confusión, sino que es un Dios veraz. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Ahora, ahora, siguiendo esta ley del pensamiento, que es lo que se usa para interpretar bien también los textos bíblicos, que no caigan en contradicción una con la otra, ellos ignoran la ley del medio excluido. La ley del medio excluido es que toda cosa tiene cierta propiedad o no tiene esa propiedad. Por ejemplo, todo lo que existe es negro o no es negro. Esta es una declaración que no se contradice. O es negro o no es negro. Por ejemplo, esta camisa o es camisa negra o no es una camisa negra. No hay un punto medio. Pero si yo digo que todo lo que existe es negro o blanco, eso sí es incorrecto.
porque entre lo blanco y lo negro hay muchos colores entre medio. O sea, hay puntos intermedios entre lo blanco o lo negro, como por ejemplo el color azul, el rojo, verde, amarillo. Pero no hay puntos intermedios entre lo que es negro y no es negro. Simple y sencillamente es o no es. Simple y sencillo. O es negro o no es negro. Ahora, esta ley del medio excluido se usa cuando se presenta una proposición que, siguiendo esta ley, toda proposición declara una verdad o una falsedad. No hay punto medio. O es verdad o no es verdad. Entonces, si Pablo dice en una parte que permite a la mujer hablar en la iglesia, pero después dice que no permite a la mujer hablar en la iglesia, eso rompe con la ley del medio excluido, porque no puede haber un punto medio. O puede la mujer hablar o no puede la mujer hablar. O es negro o no lo es. No hay punto medio. Ahora, volviendo al texto de 1 Corintios 11:5, dice Pablo, pero toda mujer que ora y profetiza. ¿Qué significa orar y profetizar? ¿Acaso no significa hablar? ¿O acaso la mujer puede profetizar sin hablar? ¿Cómo va una mujer profetizar sin hablar? Para los que están en contra de este argumento o de esta postura, explíqueme cómo una mujer en la congregación puede orar y profetizar sin hablar. ¿O lo va a hacer telepáticamente? No. Sino que para orar y profetizar, la mujer te tiene que hablar. Y esto es dentro del contexto de la iglesia o congregación, ya que Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Corinto. Solo falta que digan que la mujer solo puede profetizar cuando está fuera de la iglesia, cuando está fuera de la congregación. En la iglesia no, solo afuera puede profetizar. Solo en su casa puede profetizar. No. O sea que llegamos a un dilema. O la mujer debe callar o no. No hay punto medio. O la mujer no puede hablar en la congregación o sí puede hablar en la congregación. No hay punto medio. Ahora, ¿qué significa entonces que la mujer podía profetizar si no podía hablar? Porque profetizar tiene que ver con el don de profecía. Pero ¿qué significa tener el don de profecía? ¿Acaso el don de profecía solo era predecir el futuro? Pues según el Nuevo Testamento, el don de profecía era más que eso. Pablo por eso dice a los que están ahí mismo en Corinto, en su capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué quería Pablo que los de Corinto procuraran el don de profecía por encima de los demás dones? ¿Para predecir el futuro? No, sino que la iglesia primitiva predicaba por el don de la profecía. Era la predicación. El don de profecía tenía que ver con la predicación. Era así como ellos predicaban. No es como hoy que tenemos la Biblia en mano, ¿verdad? Y cualquiera puede decir que es cristiano y predicar y pues obviamente no era así antes. Habían cartas de Pablo, obviamente, y de Pedro, pero no tenía la iglesia. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo no tenían el Apocalipsis, las cartas de Juan, porque Juan lo escribió ya bien anciano y Pablo había muerto antes. O sea que la iglesia predicaba con el don de la profecía que venía sobre ellos para hablar la verdad. Ahora vamos a seguir en el siguiente video cómo Pablo enfatiza el don de profecía y el predicar, y cómo las mujeres podían profetizar en la iglesia.